Nos vamos a centrar en el análisis de los aspectos más importantes de esta ley de acompañamiento de medidas fiscales y administrativas a la ley de presupuestos, dado su variado contenido. Nos vamos a centrar en estos aspectos más esenciales que justifican nuestra frontal y firme oposición a la ley de medidas de acompañamiento, que justifican la presentación de esta enmienda a la totalidad y que justifican también la petición de su devolución como proyecto al Gobierno. Estos tres aspectos fundamentales que creemos que orientan todo el espíritu de la ley de medidas que nos ocupa se basan fundamentalmente en tres cuestiones. Primero, se plasma claramente un modelo fiscal regresivo en esta ley. Segundo, se anuncian futuras privatizaciones sanitarias sin justificación. Y tercero, también se elimina un importante instrumento de lucha contra el cambio climático en la ley que se nos presenta. Empezando por la primera cuestión, refiriéndonos al modelo fiscal que plantea esta ley de acompañamiento, sin duda esta ley refleja la obsesión del Gobierno, la obsesión del Partido Popular por la rebaja de impuestos a quien más tienen. Una rebaja de impuestos a quienes más tienen, que eso se lo vamos a reconocer, es coherente, tiene una triste coherencia con la práctica eliminación del impuesto de sucesiones, especialmente para quienes más tienen, y también tristemente coherente con la anunciada eliminación del impuesto de patrimonio, una vez más también a quienes más tienen. Señores del Gobierno del Partido Popular, el artículo 31 de la Constitución, la OCDE, la Unión Europea, incluso el FMI, el Fondo Monetario Internacional, apuestan por otro modelo fiscal totalmente distinto al modelo que ustedes nos plantean con sus presupuestos y con esta ley de acompañamiento. Apuestan por un modelo fiscal basado en la progresividad, basado en la redistribución de la riqueza y basado en la suficiencia fiscal para atender a los recursos necesarios a los servicios públicos imprescindibles. Se apuesta además, por supuesto, también por la armonización. Es imprescindible cumplir con todos estos principios que comento para financiar los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma y las prestaciones sociales necesarias para la ciudadanía en La Rioja. En La Rioja hay importantes necesidades sociales sin cubrir. Hay necesidades sin cubrir que requieren recursos públicos. Hay necesidades sin cubrir en el ámbito de la educación pública. Hay necesidades sin cubrir en el ámbito de la sanidad pública. Hay necesidades sin cubrir en el ámbito de los servicios sociales. Hay necesidades sin cubrir en el ámbito del transporte. Las necesidades sobre el transporte que tenemos en nuestra región, en La Rioja, no se ciñen exclusivamente a pedir demagógicamente al Gobierno estatal más frecuencias de tren con Madrid. El ferrocarril debería de ser una red principal de conexión entre nuestros pueblos, no solo de conexión con Madrid. Y eso también es competencia de este Gobierno en nuestra comunidad autónoma, en La Rioja, y eso requiere de recursos suficientes. Según el informe del estado de la pobreza, AROPE, que citan mucho ustedes, como si no fuera con ustedes, estos datos, más del 20% de la población en La Rioja vive en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión. Estas necesidades relacionadas con la pobreza, relacionadas con los servicios públicos que estamos citando, desde luego, no se pueden cubrir, en ningún caso, reduciendo cargas fiscales a quienes más tienen, favoreciendo el aumento de beneficios a las grandes empresas, mientras trabajadores y autónomos, trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, vemos cómo se reduce nuestro poder adquisitivo debido al aumento de los precios, debido al aumento de la inflación.
Lo comenté en la comparecencia sobre presupuestos y lo repito, su política fiscal genera también efectos inflacionistas que perjudican a la mayoría de la sociedad, que perjudican a los trabajadores, precisamente a quienes peor lo pasan. Su populismo fiscal no soluciona todas estas necesidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma. La modificación propuesta sobre el IRPF que se nos plantea en esta ley supone, en primer lugar, la creación de un nuevo tramo que se refiere a rentas entre 40.000 y 50.000 euros y, en segundo lugar, la bajada de los tipos según los tramos entre el 0,5 y el 1%. Se nos ha vendido como una rebaja que beneficia a las clases medias de nuestra comunidad autónoma, pero la realidad, la triste realidad, es que es una rebaja que a los trabajadores, a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en La Rioja, apenas les supone ningún beneficio. Hemos encargado un informe técnico sobre los efectos de esta reforma fiscal en lo que respecta al IRPF y los datos técnicos, no demagógicos, no ideológicos, los datos técnicos objetivos arrojan las siguientes cifras. A 63.000 riojanos y riojanas esta rebaja del IRPF no les supone ni un céntimo, cero beneficio, cero rebaja en su IRPF. Entre estos 63.000 ciudadanos están quienes menores rentas tienen, están los mileuristas, están quienes peor lo pasan en nuestra sociedad. No se van a beneficiar en nada de esta reforma del IRPF. A 41.000 riojanos y riojanas, lo que ustedes probablemente llamarían seguramente clase media, esta rebaja les supone entre 20 céntimos y 40 céntimos al día. Una rebaja que no justifica, desde luego, las medidas que nos plantean. Pero eso sí, a los 700 riojanos que disponen de rentas mayores a 12.000 euros al mes, que existen, sí que tienen una rebaja importante de más de 2,20 euros al día, que supone una rebaja mensual en torno a 67 euros. A estas personas es a las que más les beneficia la reforma fiscal del IRPF que ustedes nos plantean. Se trata, por lo tanto, de una reducción de ingresos sin beneficio para la mayoría, que, una vez más, beneficia sobre todo a las rentas más altas, a quienes más tienen. Plantean también en la presente ley que enmendamos de medidas una modificación de los tributos sobre el juego. Nos plantean una reducción de tasas sobre máquinas de juego que se concreta, por lo que hemos analizado, en una reducción de hasta 50 euros en máquinas simples, en una reducción de hasta 400 euros en máquinas más complejas. Supone, por lo tanto, en un salón de juego que parece que ustedes pretenden potenciar, pretenden proteger estos salones de juego, suponen una rebaja media de entre 750 y 2.000 euros al año. Es un regalo fiscal, evidentemente, para quienes no lo necesitan, un regalo fiscal para quienes, además, están jugando con las vidas de las familias, de los trabajadores, para quienes están suponiendo la ruina de muchos jóvenes y trabajadores en nuestra comunidad autónoma. Desde luego que no podemos participar de esta medida. En segundo lugar, refiriéndonos a las modificaciones que afectan a la Ley de Salud, con las modificaciones que nos plantean, evidentemente pretenden blindar la posibilidad de que la Consejería lleve a cabo grandes privatizaciones a través de conciertos de más de 6 millones de euros, evitando la necesidad de justificaciones.
Esta medida se suma, por supuesto, a menos 2 millones de euros por la derivación de los heridos en accidentes de tráfico a la residencia Los Manzanos, se suma a los menos 8 millones o menos 11 millones, según como lo interpretemos, porque es algo que todavía no han conseguido aclararnos, de cantidades que se van a dedicar también a los conciertos con operaciones quirúrgicas en hospitales privados, concretamente, una vez más, en Viamed Los Manzanos. Suma y sigue, señores del Gobierno del Partido Popular, suma y sigue. Nos hablan y nos hablarán seguramente en la respuesta, en la réplica, de colaboración público-privada. Pero nosotros les decimos que si suena a privatización, si huele a privatización, si se tramita como si fuera una privatización, lo más probable es que estemos hablando de privatizaciones. Atrévanse a llamar a las cosas por su nombre y a defender su modelo privatizador si es que creen que es lo más oportuno. Desde luego, nosotros nos vamos a enfrentar permanentemente a que el dinero de los riojanos y de las riojanas, el dinero público, se dedique a engrosar los beneficios de entidades privadas. Por último, también esta ley de medidas nos plantea la eliminación de la Agencia Riojana de Transición Energética y de Cambio Climático. Se justifica esta eliminación de esta agencia con un supuesto ahorro económico que, desde luego, nosotros pensamos que no es tal. Es imposible que haya ahorro económico en una agencia que apenas ha entrado en funcionamiento. No ha entrado en funcionamiento y esto, evidentemente, es algo que debe apuntarse en el debe del anterior Ejecutivo, del anterior Gobierno, pero, sin embargo, nosotros estamos convencidos de que se trata de un buen instrumento, de que se trata de una agencia con un diseño correcto que podría servir para luchar contra el cambio climático, para proteger de una mejor manera el medio ambiente en nuestra comunidad autónoma. Desde luego, entre la inacción del anterior Gobierno y el retardismo, no hacer absolutamente nada en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático, o el negacionismo, directamente negar el problema del cambio climático y de las urgencias que tenemos en todo el mundo y también en La Rioja sobre la cuestión ambiental, hay un abismo. Nosotros, nuestro grupo, seguiremos denunciando el retardismo del Gobierno, el negacionismo del Gobierno y también la inacción que se ha podido dar hasta ahora en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Sin duda, en esta cuestión también vamos a peor. Por todas estas cuestiones, consideramos que ni los presupuestos ni esta ley de medidas que acompañan a los mismos pueden ser apoyadas y presentamos la enmienda a la totalidad y su devolución al Gobierno y, por lo tanto, solicitamos el voto afirmativo a favor de nuestra enmienda a la totalidad. Gracias. Muchas gracias, señor Ollero.